acompaña Julio Pérez Infante, psicoterapeuta, para tratar este tema de la somatización o psicosomatización, como la llaman. Hay gente que dice que hay estrés positivo. ¿Cuál tipo de estrés estamos viendo nosotros los venezolanos? Muchos tipos diferentes de estrés. El estrés que estamos viendo en la sociedad, más que todo, viene generado por la incertidumbre, porque simplemente no sabemos cuándo salir de la casa, si podemos ir a trabajar. Ese es un estrés sostenido y ese se aleja justamente de tu pregunta, del cual es un estrés positivo, el que nos fortalece, el que nos hace cada vez más, el estrés que tiene el atleta cuando entrena, que cada vez se puede esforzar mejor. Aquí es un estrés diferente, sobre todo negativo en el sentido de lo sostenido que ha sido en el tiempo este estrés que hemos padecido en el país, y no solamente porque tengas un bando político u otro, todos estamos sometidos a las mismas condiciones de inseguridad y de incertidumbre general que nos hace tener una respuesta que luego en el organismo se va a acumular una cantidad de hormonas, se va a liberar adrenalina, se va a liberar una cantidad de cascadas metabólicas que me van a hacer un efecto que no va a ser positivo en el cuerpo. Y esto es así como cuando te choca un carro y tú dices, ok, tengo el abollamiento de este lado, pero viene el perito y te dice, pero pueden haber daños internos, y eso es un poco lo que me preocupa a mí más, lo que está pasando, cómo este efecto de largo plazo de estrés va a tener también consecuencias en la salud de todos. Eso lo vamos a ver, sí, porque definitivamente entonces no es el estrés positivo ese de lograr metas de trabajo, entonces uno se aboca a eso y de repente salen cosas buenas incluso para el organismo, sino es un estrés muy destructivo. Ahora, antes lo llamaban histeria crónica, le decían antes, ahora todo el mundo sabe que se trata de un diagnóstico psiquiátrico. Dicen que se produce cuando el cuerpo habla, cuando el cuerpo se expresa, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿tiene un origen físico identificable cuando se trata de este estrés negativo? Claro, hay una cantidad de investigaciones en ese sentido de cómo eso puede afectar hasta a nivel celular, lo que está pasando. Hay un sufrimiento en la persona, por ejemplo, por pérdida de libertad. Y no necesariamente tiene que ser una libertad que pierdes porque te ponen tras las rejas, simplemente porque ahora puedes hacer menos cosas de las que estabas acostumbrado a hacer. Ese sufrimiento de alguna manera también se refleja en tu organismo y eso va a tener consecuencias. Por eso puede haber un aumento de trastornos, por ejemplo, gastrointestinales, trastornos cardíacos, trastornos de insomnio. Todos estos síntomas que se están empezando, el problema es cuando se mantienen a largo plazo. Entonces es necesario buscar salidas, porque el cuerpo calla, pero el cuerpo necesita entonces expresarse y necesita drenar toda esa cantidad de ansiedad que está apareciendo cotidianamente para que uno pueda manejar ese estrés a largo plazo. No, y a veces uno ni siquiera se da cuenta, pero todo eso va acumulándose y pasa factura. Como decimos nosotros en criollo, pasa factura, ¿no? Así es. Ahora, las consecuencias para el organismo realmente pueden ser verdaderamente graves, irreversibles. Pueden ser muy graves y depende de las condiciones de la resiliencia que tenga cada quien para soportar el estrés. Entonces sí. ¿Qué significa eso? Para explicárselo facilito. Resiliencia es la capacidad que tiene el organismo o una persona de volver a su estado de balance, porque el estrés lo que hace es sacarte del balance. Mientras tú tengas más resiliencia puedes devolverte a tu balance y quedarte allí. Pero no siempre es así si siempre te están sacando del balance. Allí es donde opera entonces el problema de esta cronicidad del estrés. Por eso es que usted habla de lo complicado y lo grave que es, lo serio pues para el organismo es que se mantenga en el tiempo. Ahora, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se hace para manejar eso? Bueno, fundamentalmente dándole expresión a esa angustia que tenemos y ese estrés. Participando, activándose. Esto que está sucediendo actualmente, nos puede gustar o no, pero mientras la gente participe y pueda poner su poder personal en lo que está ocurriendo, sea grande, sea pequeño, lo que pueda aportar, en ese sentido, asumiendo ese poder personal, la persona va a bajar ese estrés porque siente que está haciendo algo.
según sus creencias sobre lo que está ocurriendo. El problema es que esa incertidumbre y ese malestar se incrementa cuando nos sentimos aislados, desconectados, nos sentimos impotentes frente a lo que está ocurriendo. Entonces, lo primero que hay que hacer entonces vienen las ver, grandes depresiones, ¿no? Absolutamente. Claro, y la depresión es simplemente meterse en un túnel, no puedo hacer nada sobre esto. Entonces, el antídoto de todas estas cosas, más que, claro, existen técnicas de manejo de respiración, manejo que puede ser practicar todas estas disciplinas como yoga, todas estas cosas que sí ayudan, pero realmente en la situación que vive Venezuela ahorita, el manejo del estrés viene por la activación y la participación que podamos tener en cualquiera de estas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Mientras más nos sentimos desconectados, mientras más nos sentimos desvinculados, ese estrés va a crecer y puede tener después consecuencias psicosomáticas importantes. Ahora, habrá gente para la cual eso no sea suficiente. ¿Qué tipo de tratamiento se impone en ese sentido? En esos casos. Tú dices que no sea suficiente solo participar. Solo participar, sino que de repente de verdad hay gente que tiene procesos psíquicos que se van complicando y que de repente para el individuo por sus propios recursos es imposible canalizarlo y superarlo, pues. Claro, ahí lo más importante es buscar ayuda. Cuando uno ve que ya no tiene capacidad para manejarlo y ya no es suficiente con, bueno, voy a salir al mundo, voy a hacer contacto y voy a participar en la medida de lo que yo pueda, entonces hay que buscar ayuda profesional, hay que ir al médico o al terapeuta que pueda ayudarnos y también puede empezar con compartir, simplemente compartir en familia, buscar apoyo social en la gente más cercana, no callarse todo lo que está ocurriendo, sino ir y hacer contacto. Yo siempre hago énfasis de que la salud tiene que ver mucho con estar en contacto con el mundo. Y ese contacto puede ser un contacto profesional a través de un profesional de la salud, pero también puede venir de cualquier contacto que sea sanador. Hay personas que canalizan, que son líderes en su comunidad y que también saben escuchar y saben dirigir todos estos malestares. Y este es el momento para ponernos todos en contacto para que esa sanación se dé. Es importante esa humildad para pedir ayuda y poder decir, mira, yo ya no puedo manejar esto, vamos a ver cómo me puedes ayudar en este sentido. ¿Qué tipo de factores de riesgo hay en cierta clase de individuos o cierto tipo de personalidades? Por ejemplo, ¿cuáles son el tipo de personalidad más vulnerable para esta clase de trastornos? Bueno, para mí los más vulnerables son las personas que están justamente, y reitero, más aislados. O sea, por ejemplo, los ancianos que no tienen contacto con su familia y que de repente ante toda esta situación dicen, bueno, estoy desprotegido, estoy vulnerable. Pueden ser también los niños, esas poblaciones que digamos, ven lejos su capacidad de cambiar lo que le está pasando alrededor. Eso pueden ser las poblaciones más vulnerables. Y las personas que tienen condiciones persistentes, porque hay personas que pueden tener un desbalance psíquico más sumado a las condiciones que están ahorita, bueno, pueden ser un detonante para que todas esas condiciones previas se estén manifestando. Usted mencionó a los niños. Realmente los niños sufren mucho porque no entienden, no alcanzan pues a comprender toda esa inestabilidad, todo ese nerviosismo a su alrededor. Para la gente que tiene niños y que los niños comienzan a dar muestras de cierto desequilibrio, ¿qué es lo recomendable para manejarlo? Los padres dentro de la casa, ¿qué hay que hacer? Yo lo primero que diría es darle la oportunidad a los niños que se expresen lo que sienten y darle la oportunidad de oírlos, sentarse con ellos y decirle qué es lo que estás sintiendo, y lo que estás sintiendo no tienes por qué acallarlo. Si el niño tiene necesidades, si tengo miedo, decirle no, tienes que ser valiente necesariamente, no, bueno, qué es lo que te está generando miedo, qué identificas con eso, y darle también como padre o como persona responsable que está al lado el apoyo que pueda darse. Y tal vez bien manejado se puede convertir en un factor de construcción de una personalidad mucho más preparada para riesgos futuros, ¿no? Así es. Bien manejado hacia los niños, digo. Sí, porque al final todo esto que está ocurriendo también nos está fortaleciendo. De aquí o vamos a crecer como pueblo o como sociedad o nos vamos a hundir. Entonces tenemos ese reto, sacamos nuestras mejores herramientas, sacamos nuestras mejores condiciones para aprender, o entonces nos hundimos todos. Yo creo que, bueno, ahí está. Y particularmente en los niños y los jóvenes es muy importante
sumarlos a todo esto que está ocurriendo para que ellos en el futuro tengamos una mejor Venezuela. Así es. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos cumplimos con la pausa y regresamos inmediatamente.